buenas noches, mis queridos amantes del terror. Esta noche vengo a contarles una conocida leyenda mexicana llamada el Charro Negro. El día de hoy les contaré la historia de este ser y algunas historias basadas en hechos reales. Sin más que decir, comencemos. El Charro Negro es un hombre alto, de aspecto elegante, de impecable traje negro compuesto por una chaqueta corta, una camisa, un pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha. Deambula en la profundidad de la noche en los solitarios tramos que unen los pequeños pueblos de México, sobre el lomo de un caballo enorme y de color azabache. Las personas que han tenido tratos con él lo presienten como el diablo. No ignora a los hombres, a los que ofrece amables conversaciones, pero su clara preferencia son las mujeres, a las que seduce con su mirada elocuente y palabras cálidas. Nada malo puede decirse del Charro Negro, ya que si algún viajero se limita a permitir su compañía, su lugar de residencia, si se acerca el amanecer, se despedirá cortésmente y se marchará con paso lento, al igual que si al sendero que recorre lleva a las cercanías de una iglesia. Pero si por el contrario una mujer llegara a aceptar sus ofertas de aligerar el viaje y aceptar montar el caballo, esa acción será el principio del fin. Una vez sobre el animal, la infortunada descubre que es imposible bajarse. Es entonces cuando el Charro Negro vuelve a su montura y se aleja con rumbo a lo desconocido, sin hacer caso de los ruegos o los gritos de su víctima, a la que nunca se le vuelve a ver. Son muchas las personas que han visto alguna vez al Charro Negro, ya sea durante sus viajes, o incluso algunos han llegado a hacer tratos con él para conseguir fortunas. No obstante, debes recordar esto: si haces un trato con el Charro Negro, debes abstenerte a las consecuencias que puede llevar esta acción. Ahora, a continuación les contaré la historia de una mujer que tuvo un encuentro con este ser del más allá. En un pueblo mexicano del que no se sabe el nombre, allá por el siglo XIX, habitaba una jovencita llamada Adela, una muchacha de piel morena y ojos negros. Ella era una muchacha muy buena, pero también muy coqueta. Su madre ya le había advertido que dicho comportamiento no le iba a traer nada bueno, pero Adela no más se hacía de oídos sordos. Una noche, Adela salió de casa a hurtadillas para encontrarse con uno de sus pretendientes. En el camino vio venir a un hombre con un caballo negro. Era un hombre muy apuesto, vestido todo de negro y como charro, con un sombrero de ala ancha sobre su cabeza y espuelas de oro en los talones. Nada más al verlo, la joven quedó impresionada y encantada y se le olvidó el muchacho que esperaba. El Charro Negro se acercó a ella y le preguntó: ¿qué hace una niña tan linda, tan sola en la noche? Adela le contestó que estaba dando un paseo y tras unos minutos de conversación, el charro le invitó a subirse a su caballo para dar una vuelta. Muy emocionada, permitió que la ayudara a montar detrás de él y se aferró a su cintura. Pero lo que ella no sabía es que toda esa fascinación no tardaría en transformarse en terror, porque tan pronto como estuvo sobre el animal,
El charro se echó a cabalgar rápidamente hasta que los cascos del equino chocaron contra la tierra, abriendo dos líneas de fuego que parecían abrazarla entera. Adela dio gritos de terror e intentó bajarse del caballo, pero el charro no se lo permitió. La gente salió de sus casas espantadas por escuchar los lamentos aterrorizados de la chica, pero desgraciadamente no pudieron ayudarla, ya que Adela había marcado su destino desde el momento en que había aceptado la oferta del charro negro, quien en realidad era el diablo. Se había convertido en su propiedad y ahora él cabalgaba de regreso al infierno, llevándose su alma con él. Aquella noche, decenas de ojos juraron ver un caballo negro en llamas, con dos siluetas a bordo, una de un hombre gallardo y que emitía carcajadas siniestras que le helaron la sangre, la otra de una mujer que se quemaba y tenía la piel carbonizada. Nadie volvió a ver a Adela en el pueblo. Bueno, mis queridos amantes del terror, hasta aquí llegó la historia de esta noche. Espero que les haya gustado y recuerden que si un día por la noche se les ocurre salir a dar un paseo por un campo y ven la silueta de un caballo con un jinete, recuerden no aceptar ningún trato con él, o el charro negro se los podría llevar al infierno. Bueno, yo me despido y que tengan dulces sueños.